27 añitos de amistad. Qué lindo, ¿no? Quiero presentarles a Cecitar, ¿sí? Y a Ida. Ellos son pastores en Australia, en la iglesia Axis, en Brisbane. Eso, yes, Brisbane. Cecita le compartió, él es mi abuelo espiritual. Él le compartió a Alvarito Ramos, ¿sí? El dueño de Palabritas. Y Alvarito me compartió a mí. Entonces aquí está mi abuelito espiritual. Nos hemos amado tanto y para mí es un regalo lindo. Y cómo no, lo que el Señor ha hecho con ellos allá en Australia ha sido una bendición grande para ellos, su familia. Recuerdo sus primeros años allá, nos escribíamos, el internet estaba empezando ya a funcionar, ¿no? Sí, ya. No fue por telégrafo, sino... Y fue lindo, fue un tiempo lindo y ver ahora cómo pues el Señor los ha usado de una manera linda. Y cuando compartimos con Cecitar de lo que Él ha hecho allá en su congregación en Axis, no he hecho nada. Ok, el instrumento de Dios, ¿sí? Que ha sido obediente. Ha sido lindo, ¿no? Ha sido lindo. Entonces, están aquí en Colombia y cómo no tener el privilegio que el Señor lo use para que escuchemos. Aida y Cecitar son padrinos de mi matrimonio. Sí, padrinos. La bendición, padrino. Sí, son padrinos de nuestro matrimonio. Bueno, es lindo, es toda una vida. Sí, claro, prepararon todos los alimentos del matrimonio, fue lindo. Ha sido lindo, es una amistad que no ha dejado de ser, amén. Y son los lazos del Señor los que nos tienen, sí, nos amamos así estemos lejos. Amén, bienvenidos. Amén. Sí, es un placer para mí estar acá. Hace 25 años, a esta misma hora y por este mismo canal, estábamos con Hernando Maecha y mucha gente sacando los muebles de la casa. Para empezar, acá sí te acuerdo, sí, para empezar una iglesia. Teníamos que venir acá y sacar la sala y sacar el comedor y organizar todo, meterlo todo en el garaje, que yo no me acuerdo ni dónde era. Porque el Señor nos llamó a comenzar, a continuar la obra que Él nos encomendó. Y es muy lindo ver cómo el Señor ha crecido su reino acá y con el fruto de 2 o 3 personas que un día decidimos seguir al Señor y seguir su llamado. Ahí esta congregación hermosa, esta congregación con esta alabanza tan fuerte. I was like, wow. En Australia no hacen así, ellos son ingleses, recuerden. Pero es lindo estar acá. Hernando me pidió que predicara hoy acerca de lo que es la iglesia primitiva. Él está trabajando una serie acá acerca del libro de Hechos. Y yo estoy apasionado con el libro de Hechos. A mí me encanta muchísimo el libro de Hechos, porque es realmente la fundación y el fundamento de lo que somos nosotros hoy. Si no fuera por el libro de los Hechos, nosotros no estaríamos acá. Y en la iglesia nuestra, en Axis, hicimos en enero el libro de Hechos, basados en un versículo. Entonces preparar la predicación fue muy fácil. Yo cogí mi predicación, la predicación del pastor, la predicación del copas de otros pastores que tenemos y hice copy and paste. Y después lo traduje al español en mis 13 horas de vuelo hasta Los Ángeles. Además voy a compartir un poquitico cuál ha sido el viaje, el trayecto que el Señor ha hecho en Axis. En Axis Church se llama Axis, A-X-I-S, porque el axis de la rueda, ¿sí se ubican? El axis de la rueda, es por eso que se llama Axis. Y el axis de la rueda es Jesucristo. Si ustedes van a nuestra iglesia, lo primero que ustedes ven es un banner grandísimo que dice Jesucristo es el Señor. La iglesia no gira alrededor
del pastor principal o mío o de nadie más. La iglesia gira alrededor de Jesucristo y la fundación es Jesucristo. Hace 3 años, el Señor nos movió a comenzar una iglesia con las ruinas de lo que fue otra iglesia. Éramos un grupo de 30 personas completamente heridas, dolidas y aporreadas. Estábamos defraudados con todo lo que había pasado. En una iglesia grande, de pronto nos quedamos 4 familias. Y estábamos muy tristes, porque Satanás pensaba que había hecho la victoria. Y decidimos no seguir muchas teorías teológicas, sino seguir el libro de los Hechos y ver cómo la iglesia primitiva creció. Y decidimos usar las herramientas que usó la iglesia primitiva. Ellos tenían solo una herramienta, y se llamaba la llenura del Espíritu Santo. Durante estos 3 años ha sido un tiempo muy lindo. Arrancamos sin un peso. César no tenía salario. El otro pastor, el pastor se llama Troy Beer, es el pastor principal. Él, su esposa Aida y yo arrancamos esto. Arrancamos, como dije, con 30 personas. Y ahorita, después de 3 años y medio, tenemos 1000 personas que están en la lista. 650 personas que están viniendo cada domingo. Y tenemos 3 servicios durante el domingo. Es una maratón. Les aseguro que a las 10 de la noche, cuando llego a la casa, no sé si eso es bueno decirlo o no, pero estoy como un chupo. Pero absolutamente feliz y lleno de ver lo que ha hecho el Señor. Con milagros como nos ha llegado a la puerta gente diciendo: mi hijo me habló ayer de ese Jesucristo y no tengo ni idea qué es Jesucristo. ¿Será que me pueden ayudar acá? Cosas así. La gente, los no salvos están cayendo como mangos. Y es hermoso ver la salvación. Pero realmente no quiero predicar acerca de lo que ha pasado en Australia, ni acerca de lo que hemos hecho, sino quiero basar en la palabra de Dios y lo que el Señor ha hecho desde el principio con su iglesia. Permítame introducir un poquito lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo esa iglesia comenzó. Este grupo era un grupo de fiel discípulos de Jesucristo. Discípulos que siguieron a Jesucristo por 3 años. Discípulos que vieron a Jesús todo el tiempo y enfocaron su vida en Jesucristo. Y de pronto, un día, se vieron en la cruda realidad de sentirse solos. La gente no piensa mucho en esos 3 horribles días entre el Viernes Santo y el Domingo Santo, el Domingo de Resurrección. Uno no piensa en eso. Era un grupo de personas completamente frustradas. Su líder había sido asesinado en la forma más cruel de que alguna persona podía ser asesinada en esa época. Me imagino lo que estarían pensando ellos. 3 años con este tipo, para nada. Dice que decía ser el Hijo de Dios, desde que decía ser el Mesías de Israel. Y mírenlo ahí, crucificado, humillado, muerto y enterrado. ¿Se imaginan cómo se debía sentir esta pobre gente? Su líder no era Dios,
era un muerto más en la cadena de asesinatos de los romanos. No era nada más. Nosotros nos sentimos así con Aida cuando nuestra iglesia fue destruida. Me acuerdo que nos fuimos para un congreso de médicos y yo llorando en la playa. Decía, Señor, el mismo día que cerramos la iglesia yo perdí mi puesto. Yo trabajaba con Willow Creek y perdí mi trabajo y le decía a Aida, se me acabó el mundo. Cómame tierra. ¿Dónde está Dios? Pero en cambio, de ellos quedarse llorando sobre la leche derramada, en el fondo de su corazón, todos ellos tenían la esperanza de que el Señor iba a resucitar. Y aunque nadie decía nada, yo por lo menos no hubiera dicho nada, nadie decía nada, en el fondo de su corazón, ellos sabían que lo que el Señor Jesús había dicho, lo iba a cumplir. ¿Ustedes se imaginan la alegría y el gozo cuando vieron al Señor resucitado? Por Dios santo, yo no quepo en los calzones de la alegría. Eso fue una machera. Miren lo que dice en Juan 23 al 9. Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Y aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ¡Wow! ¡Qué machera! Después de 3 días de frustración, vieron al Señor resucitado. ¿Y saben una cosa? Él se apareció a ellos. Ellos no fueron a buscarlo. Él se apareció a ellos. Muchas personas, nosotros tratamos de correr detrás de Jesús. Nunca lo vamos a alcanzar, porque es Él el que viene a nosotros. Y esto cambió el corazón de todos ellos. Ver ese Señor completamente vivo y glorioso. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo el Señor? Darles el Espíritu Santo. No los había llenado todavía, pero les dio el Espíritu Santo. Dice en Juan 20, del 19 al 22. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo. Y acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Después de esto, ellos estuvieron por 40 días mirándolo a Él, enfocando sus ojos y su mirada en Jesús, poniendo su relación más y más personal con Él. Y esta relación que tuvieron ellos por 40 días les dio el coraje y la fuerza para comenzar el movimiento más grande que ha habido en la historia de la humanidad.
el cristianismo. Al punto de que ellos empezaron a obedecer lo que Jesús les ordenó, no importando que fueran a sacrificarse, no importando lo que les fuera a pasar, no importando de que ellos tenían que irse de su zona de confort. No sé si ustedes saben, pero la mayoría de los discípulos de Jesús fueron muertos, asesinados por los romanos. Unos fueron apedreados, otros fueron descuartizados vivos. Otros fueron crucificados. No quedó ni uno vivo, solamente uno murió de muerte natural. Juan, en el exilio, en Patmos, en una isla llena de escorpiones. Yo prefiero que me maten. No 30 años viviendo en el exilio, sin baño, sin nada. Y Jesús les dijo una tarea específica. Les dijo, no se muevan, no sean emocionales, no arranquen a gritar por todo lado. Todavía no es el tiempo. Les dijo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos, estoy leyendo Hechos 1, 5 al 8, le preguntaron, Señor, ¿es hora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesús dijo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Les dijo, esperen, ustedes serán mis testigos. Yo los voy a llenar con el Espíritu Santo. No se dejen llevar por las emociones. Esperen ahí, que cuando venga el Espíritu Santo, les voy a dar poder. Y ellos obedecieron. Ellos obedecieron. Y se fueron al aposento alto. ¿Qué hicieron en el aposento alto? ¿Gritar, danzar, volverse histéricos? No. Ellos se fueron a sus rodillas y oraron. Y esperaron hasta el momento en que el Señor envió su Espíritu Santo. Y les dio la fuerza, y les dio poder, y les quitó el miedo. Les dio la convicción. Y una convicción tan grande, que ellos empezaron a ser testigos en todas partes, hasta el fin del mundo. ¿Saben dónde murió el apóstol Tomás? En Chennai, India, sacrificado. Y eso es el último sitio del mundo en esa época. Rompieron la historia en dos. Y se llenaron del Espíritu Santo y la iglesia comenzó en una forma arrollante. Porque ellos tenían eso. El Espíritu Santo, la llenura, para ser testigos, no importando las consecuencias, ni importando las circunstancias. Yo quiero basar toda mi predicación hoy en estos versos, 6 versos, en Hechos 2, del 41 al 47. Y esto fue la iglesia primitiva. Esto fue la sustancia de la iglesia primitiva. Dice en Hechos 2, 41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo todos los días. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Si ustedes reflexionan en estos 7 versículos, es la iglesia más poderosa que puede haber en la tierra, con los miembros más poderosos que pueden haber. Dividamos este versículo en 4 temas principales. 1, era una iglesia comprometida a crecer juntos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 2, era una enseñanza que adoraba y alababa y veía el poder de Dios. En la comunión, en el compartimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados, dice los versos de los prodigios y señales que estaban haciendo. Era una iglesia generosa. Todos estaban justos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad. Y era una iglesia con muchísimo compañerismo. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Era una iglesia que crecía, porque el Señor era el que añadía a los que iban siendo salvos. No he visto a ninguno de estos apóstoles golpeando puertas. ¿Quieren ir a la iglesia? ¿Quieren ir a la iglesia? Era el Señor el que iba haciendo esto. Y después de que la gente veía lo que estaba pasando allá, decía, yo quiero ser parte de eso. Miremos cada uno de estos puntos con más detalle. La iglesia se comprometió a crecer juntos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan. Se comprometieron a crecer juntos. No sé si ustedes saben o han realizado, pero los primeros cristianos eran judíos. Ellos eran judíos y siguieron siendo judíos hasta el día que se murieron. Ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía. Ellos no tenían la Biblia en el iPhone. Ellos tenían la Torá y la leían todos los días. Aprendieron a leer primero, porque yo creo que muchos de ellos ni siquiera sabían leer. Pero ellos leían, iban al templo todos los días. ¿Y en el templo qué hacían? ¿Gritaban y se volvían histéricos? No. Hacían una cosa importante. Crecían en la palabra. Crecían en la ley. Crecían todos los días, aprendían más y más y más de su palabra. Todos los días. Y después si nos ponemos a ver las cartas de los apóstoles, ¡wow! Ellos recitaban la Biblia de memoria. Gente que era pescadores. No sé si ustedes conocen los pueblos de pescadores en Colombia. El 80% de ellos no saben leer. Y me imagino los pueblos de pescadores en Judea y Israel. No tenían ni idea de leer. Ellos oyendo la palabra día a día se la aprendieron de corazón. Y después era formando. Por eso yo insisto que para crecer no necesitamos doctrinas inventadas por hombres. No necesitamos máximos teólogos. No necesitamos concilios, ni necesitamos nada de esas cosas. Porque el fundamento para crecer
en nuestra relación con Dios es su palabra. No digo que esas cosas sean malas. Por supuesto, es buenísimo ir a conferencias cristianas y oír a todos estos predicadores que son una maravilla. Pero si tu vida se basa en la predicación de estos predicadores, por Dios santo, estás yéndote para el otro lado. Porque tu relación para crecer con Dios se basa en la palabra. Y yo soy realmente fanático de esto. Fanático. En Axis somos absolutamente canzones con esto. Crezcan en la palabra. Usamos un método que llamamos SOAP, S-O-A-P. Yo lo llamo el devocional del baño. La gente no tiene tiempo de leer la Biblia y es muy triste. Durante el año pasado me he dedicado a visitar personas y he hablado más o menos con unas 600 personas. Y yo cuando los visito les digo, dime una cosa, ¿qué puedo hacer para ayudarte a crecer en tu relación con Dios? Y el 80% de ellos me dicen, ¿sabe una cosa, César? Yo no leo la Biblia. Enséñeme a leer la Biblia. Entonces yo le digo, cada vez que vaya al baño, coja su Biblia y coja un versículo. No se lea todo el Apocalipsis en una sentada. Coja un versículo y haga esto, SOAP. S por la escritura. Coja una escritura, un versículo o dos versículos. Hágase una observación de qué es lo que está diciendo ahí, que es la O. Aplíquelo en su vida. Aplíquelo. Y P, no lo puedo decir en español porque es for prayer. P es for oración. Coja la escritura. Mire qué es lo que está pasando en el entorno de lo que hay en esa escritura. Y coja ese versículo y apréndaselo de memoria. Y después diga, Señor, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida que refleje este versículo que estoy leyendo? Señor, transforma mi vida con esta palabra. Acojo el Padre Nuestro y perdona a los demás como yo te perdono a ti. Has perdonado a tu esposa. Sal del baño y ve y le dices a tu esposa, te amo, perdóname porque me he sido bueno contigo. Aplíquelo de una vez. Póngalo grabado en su corazón. Y hoy Señor me habló de perdón. Entonces voy a ir a la oficina y le voy a decir a ese jefe mío, ¿sabe una cosa, jefe? Lo perdono. ¿Sabe una cosa, compañero? Lo perdono. La canción que cantaron ahorita es hermosa. Remueve la piedra. Y eso lo podemos hacer únicamente cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y la vivimos. El Señor no va a remover la piedra de tu corazón si tú no te empapas de lo que es Él. Estoy trabajando en eso durísimo y este año voy a trabajar durísimo en que la gente lea la Biblia y la aplique. Porque se nos olvida. Y si ustedes se fijan en el versículo que leímos, es lo primero que ellos hicieron. Crecer en la palabra de Dios. Dice el salmista, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme su palabra. Te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las cosas. En tus preceptos medito todo el día y pongo mis ojos en tus sendas. Hallo deleite en ellos. Estamos leyendo la palabra de Dios todos los días y estamos creciendo en ella y estamos dejando que nos transforme. Piénselo, hermano. Una iglesia, segundo punto, ellos eran una iglesia que adoraba, alababa y veía el poder de Dios. Dice en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración.
y todos estaban asombrados. Ellos hicieron la oración y la alabanza una otra prioridad que era importante. Porque la oración significa todo para ellos. Es la forma en que me comunico con Dios. La alabanza es la forma en que me comunico con Dios. Yo me comunico con Dios no por el micrófono y todas estas cosas que hay acá. Shalom dijo algo hermoso en la predicación, en la alabanza. Se fueron los micrófonos y parece que la gente empezó como... Yo no estaba al frente, pero ella lo vio. Y se fue al frente y dijo, no es por los micrófonos, ni porque estemos contentos, ni porque nos pongamos felices, ni porque la música sea buena, ni porque el PowerPoint sea muy bueno. Es que nosotros tenemos que alabar al Señor en espíritu y en verdad. En Axis, oración es una de las importantes partes de nuestra vida. Desde que comenzamos Axis, todos los martes nos reunimos en oración. En Axis no tomamos ninguna decisión si no la hemos pasado por oración. Y pueden dar meses orando por la misma cosa. Estuvimos orando por un pastor que fuera la persona que nos ayudara a recibir la gente. Y oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y oramos. Y yo oraba por eso. Y una mañana yo me levanté con la certeza en el corazón. Pero teníamos una clave. Si el pastor principal y yo no estamos de acuerdo, no lo hacemos. El Señor puso en mi corazón, es Peter. Y el Señor puso en su corazón, es Peter. Hablamos y dijimos, es Peter. Los dos estamos de acuerdo. El 10% de la congregación viene al grupo de oración. Y es como una estadística. Si vienen 60 personas al grupo de oración, tenemos 600 personas el domingo. Y fue increíble. Al principio éramos, creo que Troy, Aida y yo, y otras 5 personas. Y cuando venía una persona más, 10 personas más venían el domingo a la iglesia. Y venían 2 personas más y 20 nuevas personas venían a la iglesia el domingo. Es increíble. El poder de la oración puede hacer cosas impresionantes. No dejen de reunirse en el templo a orar. Es muy importante. Si ustedes quieren ver esta iglesia crecer, yo no sé cuándo será el servicio de alabanza y oración en esta iglesia. Vengan. No pierdan su tiempo compartiéndole las 4 leyes a una persona. Háganlo, por favor. No estoy diciendo que no. Pero más bien pongan a esa persona enfrente de los ojos, enfrente de los pies de Jesucristo y oren por ella y verá que el Señor la trae. Recuerden que Jesús es el que convence y el que salva, no ustedes. Y la oración no era algo que estuviera de moda. Ellos se reunían porque tenían el compromiso. Y para ellos era un riesgo reunirse. No es como acá que tenemos la libertad de reunirnos. Para ellos era un riesgo reunirse. Si los romanos sabían que en la casa de Maecha se están reuniendo a orar, sabían que allá les llegaban para matarlos a todos. A ellos no les importaba tener que caminar millas para venir al grupo de oración. A ellos no les importaba que estaban muy ocupados, que era la novela, al de las 7 de la noche, que el tráfico estaba terrible, que es que tengo la reunión por Skype, que el Facebook, todas las cosas que nos están distrayendo, que tengo la junta, que tengo la... No, ellos estaban comprometidos a orar juntos. Cuando estamos unidos en oración, estamos conectados con el Creador. Completamente conectados. Shane Wheeler, él dice, la oración es tan importante porque es casi que respirar el mismo aire que Dios está respirando. La oración es como respirar el aire que Dios está respirando.
y es reconocer que Dios es más poderoso que usted mismo. Eso es oración. Cuando tú estás orando, te comprometes a orar. Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Y tienes que hacerlo durante todo el tiempo. Oración, hace muchos años yo iba en una buseta para la universidad. Sentado en mi buseta, disfrutando de las cosas de Dios. Y al lado se me sentó un Hare Krishna. Y empieza ese hombre, Hari, Hari, Hari Krishna, Hari, Hari, Rama, Rama, Hari, Hari, Hari Krishna. Y me tenía mamado. Y Hari, Hari, Hari Krishna y Hari, Hari, Hari Rama. Yo decía, quiero ver las cosas. Y pronto le hablé a él y le dije, Señor, ¿no se puede callar? ¿Qué está haciendo? Me dijo, yo estoy orando. ¿Usted es cristiano? ¿Usted conoce a Dios o algo? Le dije, sí, yo soy cristiano. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Me dijo, entonces, ¿por qué en cambio de fijarse en mí, por qué no se pone a orar a su Dios como yo le estoy orando al mío? Me dejó callado. Cuando uno siente en oración la presencia de Dios en el sitio donde nos congregamos juntos, es como si el presidente de la República entrara acá. ¿Han estado ustedes alguna vez donde el presidente de la República llega hasta ustedes? Yo estuve ahí. Yo fui el gerente de alimentos y bebidas del Palacio Presidencial acá en Nariño, en el Palacio de Nariño. Y wow, cuando el presidente de la República llegaba a mi oficina, wow, eso era. ¿Se imaginan cuando el Rey de Reyes, Jesús, entra acá? Uno no puede ni brincar ni saltar. Uno puede postrarse de rodillas y dejar que el Señor Jesús hable y que el Señor trabaje. Y de pronto hoy es el momento en que se cumple esta escritura en esta iglesia también, que dice, se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adores. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, dice en Juan. Y no es acerca de el estilo de música, es nada. Hace poquito vi un video muy chévere de una iglesia en Bolivia. Y en ese video era un culto de oración. La pobre mujer estaba de un destemplado. Ustedes vieran la pinta de la señora. En Bolivia tiene 7 faldas y se cambian una encima de la otra. Debía oler simpatiquísimo. Todos los músicos estaban completamente desafinados. Pero veía una cosa. Veía el poder del Espíritu Santo en ese video. Otra característica que tenía esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles era que era una iglesia generosa. Ellos no le rezaban a la Virgen del Puño. Ellos no estaban tenidos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Déjenme explicar un poquito acerca de esto. Dios no nos está diciendo que nos volvamos una iglesia comunista y socialista donde todos tienen que ser iguales. Todos somos iguales. Pero no está diciendo que vendan sus casas y se las entreguen al pastor Maecha. Tampoco está diciendo eso. Está diciendo que nosotros tenemos que soportarnos unos a otros. Que somos una misma congregación, que somos un mismo cuerpo. Y muchas veces venimos a la iglesia y el hermano de al lado ni siquiera tiene desayuno. O el otro hermano está en problemas para pagar el arriendo. Y nosotros en nuestra sociedad individualista de consumo tenemos una comunicación cliché.
Hola Charis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No es cierto? ¿Tu familia? Bien. Todo perfecto. ¿No es cierto, Charis? El Señor te está bendiciendo. La pobre Charis dice, necesito que me ayuden para pagar la universidad, pero yo no la dejo. Oh, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo no está bien. Abrámonos. Compartamos. Pidamos. No voy a hablar de diezmos, ni voy a hablar de ofrendas, porque ya estarán diciendo, aquí César va a empezar a hacer una colecta. No. Quiero hablar es acerca de un corazón generoso. Los judíos tenían un sistema espectacular. Se llama Taruma. Y ese sistema Taruma, ellos tenían que dar. Era una sociedad perfecta. Por eso ellos son los más ricos del mundo. Ellos daban el 10% para el templo, el 2% para los sacerdotes. Y después de lo que quedaba el 10% para ellos, lo ponían en ahorros. Y cada tercer pago, daban ese pago, ese 10% que era para ellos, lo daban para los pobres. O sea que todo el mundo estaba igual. Ellos no vivían con el 100%, vivían con el 78% de lo que recibían. Y Dios los bendice. Los judíos son judíos y tienen plata. Dios los bendice. Pero nosotros después de esto y después de aquello y después de aquello, es cuando yo voy a poner plata para los demás o poner plata para el reino. Yo soy muy picky y organizado con mi presupuesto. Y yo pongo ingresos. Después de ingresos pongo inversión de Dios. Después del ingreso pongo inversión de Dios. Y después de lo que queda pongo los gastos. Y ahí pongo el impuesto y pongo la leche y pongo las vacaciones y pongo eso. Porque tiene que ser así. No es que de lo que quede, a eso le doy a Dios, y se queda algo, se lo doy al hermano. Un corazón honesto, un corazón generoso y agradecido, tenemos que ser porque Dios provee. Un corazón generoso es un corazón que piensa en otros antes de sí mismo. Sí, sé que tengo que pensar en mis necesidades. Pero ¿saben una cosa? A veces cuando pienso solo en mis necesidades, estoy errando el blanco. Porque cada vez que lleno más mis necesidades, ¿saben qué pasa? Creo más necesidades. Toda la Biblia habla de generosidad. Generosidad para con la iglesia. Generosidad para con mi hermano y generosidad para conmigo mismo. Esto es increíble. A mí me fascina. Pero ese convencimiento no se los puedo dar yo desde el púlpito. Y se los puede dar Hernando Maecha. ¿Qué fue lo que convenció a estos cristianos de compartir las cosas? El poder del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor me llena con su Espíritu, me desocupa. Y mis prioridades se vuelven sus prioridades. Y a mí me da miedo eso. Cuando yo vengo a ser tacaño con las cosas de Dios. ¿Se acuerdan del testimonio de Ananías y Zafira? A mí me da miedo. Ellos no tenían por qué dar la casa, nadie les pidió la casa. No dice ahí que Pedro o los apóstoles dijeron, hermanos, vendan las casas y pónganlas acá. No, ellos decidieron, Ananías y Zafira decidieron vender su casa, pero tenían su corazón no en la posición que debía ser. Pero no, guardémonos la mitad porque no, ¿qué hacemos? Para nuestro retiro. Guardemos la mitad y solamente les damos la mitad. Ellos no lo van a saber.
Y vino Ananías y Pedro le dijo, ¿por qué engañas tú a Dios? Y cayó muerto. Y vino Zafira y cayó muerta. No estoy diciendo que si ustedes van a hacer lo errado van a caerse muertos acá. Porque si no es mejor para Maecha que ponga una funeraria. Estoy diciendo es que se van a morir espiritualmente. Cuando somos tacaños con el Señor, con lo que el Señor está pidiendo, nos morimos espiritualmente. Y cuando uno miente al Señor, eso trae muerte y destrucción. Otra cosa que es muy importante, y es la última parte, era una iglesia con mucho compañerismo. Ellos no dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando. Ese compañerismo no se fuerza. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es delicioso compartir con los hermanos. Cuando llegamos a Australia, nosotros no teníamos absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Pero creamos el compañerismo. Ahora mi casa, y Marcela es testigo que estuvo viviendo con nosotros. Nuestra casa es el centro de convenciones de Access Church. Tenemos comidas de 100 personas, de 50 personas. Nos encanta el compañerismo. Nos encanta sentarnos con los hermanos y compartir qué ha hecho el Señor hoy en tu vida. Allá en Australia tiene una ventaja, hay una cosa que se llama potluck y es una maravilla porque uno puede organizar una comida y tú no tienes que cocinar. Cada uno lleva un plato. Entonces cada uno lleva su plato y su plato y su plato y tenemos un buffet gigante de comida que nos queda a nosotros para el otro día. Nosotros comemos calentado de lo que los hermanos han traído, casi por una semana. Pero es compañerismo. Uno de los valores que tenemos en Axis, y suena ridículo, pero es nosotros lo tenemos en los valores, en nuestra visión. Uno de los valores es comida. Mucha comida. Alrededor de la mesa se genera la conversación. Se genera el compañerismo. Nosotros estamos haciendo que la gente vaya a comer en las casas y se conozcan. Estamos creando cosas para que ellos se conozcan. Nosotros no las hacemos, pero nosotros creamos un ambiente para que el Espíritu Santo se manifieste. Nosotros cualquier estrategia es eso, un ambiente donde el Espíritu Santo se pueda manifestar. Entonces, si el Señor me pone a mí en el corazón, hagamos un grupo de gente que le gusta caminar en el bosque. Arrancamos. Y caminando en el bosque nos vamos y hablamos y discipulamos y crecemos. Ahora nos ha dado por hacer ejercicio. Entonces hay gente que le gusta hacer ejercicio. Entonces van a mi casa, yo tengo el gimnasio, hacemos ejercicio con alabanza y adoración en el fondo. Sí, y es uno, alaba a Dios, dele, alaba a Dios. Pero es compañerismo y se crean amistades profundas. Yo no puedo saber nada de ti si no te hablo, si no te conozco, si no me siento en la mesa contigo. Es muy, muy importante, muy, muy importante. Cada grupo pequeño en la iglesia debe ser una mini iglesia. Si tú invitas a tu gente a tu casa, tú no los invitas a tu casa, tú los invitas al templo que se reúne en tu casa. Y sí, la pasan chévere. Y pueden que jueguen juegos o puede que hagan lo que sea. Pero también están compartiendo su vida. Y la iglesia creció en eso. Porque ellos veían todo eso. Yo tengo amigos en la iglesia. Y aún aquí. O sea, con Maecha, con Carlos Rojas, que está acá. Hemos creado ese compañerismo.
con mi cuñada que está acá. Hemos creado este compañerismo. Y ha sido compañerismo en el Señor. Y yo sé que ellos son para mí disponibles 24 horas, 7 días a la semana. Yo puedo llamar a Maecha a las 3 de la mañana y decirle, hermano, ore por mí. Y él levanta a Diana, se ponen de rodillas y ore por mí. Le puedo decir a Ángela, mi cuñada, Ángela, ora por mí. Ángela, necesito plata. Y me la mandan. Porque creamos esa relación en el Señor tan importante que somos uno. El Salmo 133 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el aceite que desciende de la cabeza y va hasta la barba de Aarón. Porque donde está esta armonía, dice el Salmo, el Señor concede bendición y vida eterna. Y cuando todas estas variables están juntas, ¿saben qué pasa? La iglesia crece. Cada día el Señor iba añadiendo a la iglesia los que teníamos que ser salvos. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos que crecer la iglesia. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos que trabajar juntos y crear ese ambiente donde el Espíritu Santo se manifieste. Trabajar juntos en eso. No solamente ustedes creciendo y creciendo y creciendo y creciendo solos, en pequeñas unidades de familia, porque se vuelven vacas gordas y se explotan. Y eso es Jack. Cuando la vaca se explota es Jack. No, es en total conjunción de todo esto. Es tener la sed de crecer en la palabra día a día. Es en cambio de preguntarle a la persona y decirle a la persona cómo está haciendo el alcalde cosas malas. Es decirles, hermano, ¿sabe una cosa? Hoy leí Juan 10:10 y dice que Él vino para que tenga una vida en abundancia. Yo puedo tener una vida en abundancia. Hoy aprendí eso del Señor. Estoy creciendo en la palabra. Hermano, venga, lloramos y alabemos. Hermano, ¿qué necesitas? Tus zapatos están como graves. Hermano, te voy a dar unos. Estoy dispuesto a darte. Hermano, venga y tengamos compañerismo. Divertámonos juntos. Pero muchas veces somos unos en la iglesia y otros afuera. Luz de la casa, pero oscuridad de la plaza, decía mi mamá, ¿sí o no? Algo parecido. Tenemos que tener cuidado con eso. Hoy mi reto hacia ustedes que están acá en esta iglesia es cómo estamos dejando que el Espíritu Santo nos llene con su poder. Estamos siendo una iglesia con las siguientes características. Somos una iglesia que está comprometida a crecer juntos. Somos una iglesia que alaba y adora el poder del Señor. Somos una iglesia generosa. Somos una iglesia con mucho compañerismo. No sé cómo es la relación de ustedes con Dios. No tengo ni idea. No sé si tú estás lleno del Espíritu Santo o no, porque no los conozco. Pero hace 25 años, durante estos 25 años, yo he hecho 2 oraciones. A veces pienso que fueron las oraciones más estúpidas que he hecho en mi vida. Pero estas 2 oraciones transformaron mi vida. Hace 25 años, en un culto como hoy, le dije al Señor, Señor, quiero servirte. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, hoy. A cualquier costo. Y no me importa el costo que tú tengas que pagar, que yo tenga que pagar, Señor. Porque el costo tuyo
fue mayor. Y yo hice esa oración y fue un momento especial en mi vida. Fue el momento en que sentí ese segundo nacimiento, donde el Espíritu Santo vino y me llenó. Y me cogió la cuerda y empezó a usarme. Y han sido los más maravillosos, dolorosos años de mi vida. Han sido 25 años en el caminar en el Espíritu Santo, donde he aprendido a ver a Jesús. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te enseña a usar dones espirituales, a hacer cosas increíbles. El Espíritu Santo no es un show off. No es que un show. Eso es parte de las consecuencias. Pero el Espíritu Santo transforma tu vida para que tú lo sigas. Y la segunda oración que hice, la hice cuando terminé el seminario teológico en Australia. ¿Y ahora qué, Arnold? ¿Ahora qué, Señor? Y mi oración fue: Señor, quiero servirte y quiero que me uses. Y si me quieres mandar al Polo Sur a predicar a los pingüinos, voy a comprar un smoking y voy a empezar a caminar chistoso. Y lo hizo. Fue muy chistoso porque al siguiente semana, el superintendente de distrito me dijo: tienes que ir a Sanford a predicar todos los domingos. Y eso era a 1 hora y pico de donde vivíamos. Habíamos ido con Aida. ¿Y saben cuánto duraba para nosotros ir de donde estábamos a Sanford? Eran como 20 peleas, amor. Porque siempre nos perdíamos. Siempre nos perdíamos. Era complicadísimo ir allá. Y cuando el superintendente de distrito me dijo Sanford, yo enseguida vi toda la película, nosotros peleando en el carro y todo eso. Yo dije: Señor, eso es muy lejos. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Lejos es el Polo Sur. Y allí el Señor nos ha utilizado, donde Él quiera. Y la respuesta del Señor ha sido maravillosa. No ha sido fácil, pero ha sido placentero. Y uno lo ve durante todas las cartas de Pablo. Sí, estoy sufriendo. Sí, ha sido duro, pero me gozo en mi Señor. No importa lo que pase. De pronto, hoy es el momento en que Él quiere que tú dediques su vida completamente a Él. Que le digas: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Bautízame con un bautizo real en el Espíritu Santo. No un bautismo emocional, sino un bautismo que te coja las entrañas y te saque absolutamente todo lo que tú eres. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Señor coge todo lo que tú eres y lo saca de ti. Él limpia absolutamente todo y te transforma. No lo hace en 1 minuto, porque si fuera en 1 minuto yo no era capaz y me moría. Es progresivamente que el Señor te va transformando y vas allá. Y es un camino en donde vas hacia la santidad. No que seas santo ya, porque yo no soy santo. Yo tengo mi corazoncito y tengo mi cuerpito. Y si ustedes me dan, apuesto que se las devuelvo. No soy santo, pero estoy en el camino de la santidad. Y llegará un día en que me despojo de este cuerpo mortal y seré santo, porque estaré sin este cuerpo en la presencia del Señor. No sé si ustedes quieren hoy hacerle esa oración al Señor.
Si ustedes quieren decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida. Ya me gustaría que viniera el grupo de alabanza, o solamente Charis, que se me fue. Solamente tú, en el piano, y cantáramos esa canción. Otra vez. La canción de la piedra. No necesitamos a más nadie. Los músicos son buenos, pero Charis tiene una voz preciosa y ella sabe tocar el piano. Y dejen que el Señor hoy les diga, quiero usarlos. Quiero que ustedes sean una iglesia comprometida, llena del Espíritu Santo. Señor, quita esa piedra de mi corazón. Quita esa piedra que está sellando mi vida. Toma todo lo que hay ahí, Señor, y sácalo. No lo quiero más. Desocúpame. Desocúpame completamente, Señor. Y lléname. No es que te vaya a sanar, porque el Señor ya te ha sanado. El Señor quiere hacer una cirugía total dentro de tu corazón, dentro de tu vida, para sacar todas esas cosas que la sociedad, que tú mismo te has puesto en tu vida, y llenarte completamente de su Espíritu Santo. Oigamos esta canción. Y si tú sientes dar el paso al frente y venir acá, nosotros oraremos por ti. No por tu necesidad, no voy a orar por tu necesidad. Voy a orar para que el Señor haga una transformación en tu corazón esta mañana y te llene con su Espíritu Santo. Te lo prometo. Va a ser un cambio radical. Piénsalo antes de levantarte. No te levantes por emociones. Piénsalo antes de levantarte, porque te aseguro que tu vida no va a ser la misma después de que le digas al Señor. No importa el costo, porque tu costo es mayor que cualquier costo que yo pueda pagar. De pagar, 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 de pagar,
de apagar, 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 de apagar,
de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar, de apagar.